¿Qué estaría dispuesta a hacer para lograr mi ambición? Mi madre me llamó Brianna de la Croix, lo hizo minutos antes de exhalar su último aliento. Mi padre es Aurelio de la Croix, el rey del reino de la Croix, el más poderoso de los 3 grandes reinos del continente, todo gracias a la historia de la familia de la Croix. Desgraciadamente el segundo y último embarazo de la reina Eris, mi madre, estuvo en alerta roja desde el día 1 por todos los sanadores del reino, pero dicho embarazo no llegó a término y a los 7 meses la reina se puso en labor de parto prematuro y ahí nací yo, su hija. Llegué al mundo en pleno invierno, uno de los peores que había azotado el reino. El clima frío y lúgubre fue posiblemente una señal del fallecimiento de la reina, y si hago caso a los rumores, el castillo real que siempre estuvo lleno de alegrías pasó a convertirse en un castillo que en lugar de una residencia se asemejaba más a un cementerio. Tengo un hermano mayor, se llama Alexander de la Croix, nació 2 años antes que yo y por consecuencia de eso fue asignado como el príncipe heredero, el futuro rey, quien está destinado a heredar el trono y gobernar a todos los plebeyos. Cuando tuve capacidad de razonar y comprender mi papel como princesa de la Croix, me conformé con eso, porque con el simple hecho de haber nacido en esta familia ya me aseguraba un futuro seguro, lleno de riquezas y muchos privilegios. Sin embargo, todo cambió un día después de mi onomástico número 10, cuando los sirvientes me trajeron un pastel a la hora del almuerzo. Como ya era costumbre, mi padre brilló por su ausencia, y al día siguiente mi hermano hizo el ridículo en una presentación donde como príncipe heredero debía dar un discurso al ejército real. No era difícil. Alexander incluso se presentó ante las tropas con una hoja donde llevaba escrito el discurso. No lo entiendo. El discurso no era largo, yo pude leerlo de casualidad y lo memoricé al instante, incluso se me ocurrieron 3 formas de mejorarlos para transmitir un mejor mensaje. Pero Alexander, el príncipe heredero que debía ser la imagen de la perfección, no pudo hacerlo bien. Alexander no era un buen príncipe heredero, él no tiene lo suficiente para caminar al lado de nuestro padre. Entonces, si Alexander no tiene lo necesario para heredar el trono, pensé que quizás yo podía hacerlo. Lo que me ocurrió a continuación es un suceso casi digno de usarse para realizar una obra de comedia, porque fue la mayor humillación que he sentido. Me levanté antes de que saliera el sol y me dirigí a los aposentos de mi padre. No había dormido nada. Pasé toda la noche realizando un plan económico para reducir la inversión destinada a los conductos de desagüe de la zona donde viven los plebeyos. Encontré la manera de ahorrar un 4%, lo que en 12 meses generaría ganancias significativas al Tesoro Real. Me da mucha risa, ni siquiera dejé que los 2 guardias anunciaran mi llegada e ingresé llena de confianza. Ahí estaba mi padre, el rey Aurelio. Su presencia irradiaba respeto. Ya vestía su clásica vestimenta real, botas negras, pantalón blanco, camisa negra y su larga capa de color rojo sangre. Esos son los colores de nuestra casa, el negro y el rojo. Yo lo admiraba mucho. Aunque solo lo veía desde lejos, la sola presencia de mi padre me causaba una admiración ciega y un deseo enorme de convertirme en alguien como él. Temblé un poco y le ofrecí las más de 40 hojas donde explicaba detalladamente mi propuesta. Él estiró su mano y durante un segundo creí ciegamente que era para tomar mi propuesta, incluso sonreí orgullosa y un sentimiento de anhelo de que posiblemente sería alabada nació en mi corazón. Sin embargo, mi padre no tomó las hojas, abofeteó mi mano y las 40 hojas se esparcieron por todo el suelo de la habitación. El golpe me dolió, realmente lo hizo. Subí tímidamente la mirada y por primera vez los fríos ojos azules de mi padre me miraron como si fuera un simple insecto. No te atrevas a volver a postrarte delante de mí, dijo él. Me fue imposible articular palabra alguna. Los guardias llegaron, me tomaron de los brazos y me sacaron de la habitación del rey. Aquel día entendí algo muy triste. Mi propio padre odia mi existencia, tanto así que aborrece el hecho de compartir el mismo aire que yo. En pocas palabras, para Aurelio de la Croix el mundo sería un lugar mejor si yo nunca hubiera nacido. Tras aquel día en que mi padre me humilló, la vida en el castillo continuó su curso, para todos menos para mí. Yo era la sombra que nadie nombraba, la princesa relegada a los pasillos olvidados, a los rincones donde las paredes húmedas contaban historias más interesantes que mis sirvientes. Crecí observando, analizando, escuchando. Aprendí que el silencio es el arma más afilada, porque mientras todos creen que no existes, eres libre de ver lo que ellos ocultan. Pasaron los años. Mi hermano Alexander, el príncipe heredero, se convirtió en un joven fuerte, atractivo, amado por el pueblo y la nobleza. Al menos en apariencia. Yo, en cambio,
Me convertí en la sombra de un fantasma, presente, pero ignorada. Pero todo cambió cuando cumplí 15 años. Ese invierno, el mismo clima que me vio nacer, volvió con una crudeza que helaba hasta los huesos. Fue también ese invierno cuando mi padre, Aurelio de la Croix, comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad degenerativa. Al principio solo fueron temblores leves en las manos, una fatiga que lo hacía suspirar de forma constante. Sin embargo, los meses se transformaron en años, y el rey, que una vez fue la encarnación del poder, comenzó a quebrarse frente a mis ojos. El gran león de la casa de la Croix se transformó en un hombre encorvado, su andar majestuoso se convirtió en un arrastre torpe, y su voz, antes imponente, perdió el peso de antaño. Ese fue el día en que comprendí que el destino había abierto una grieta. Y dentro de esa grieta, yo debía nacer de nuevo. La princesa olvidada no podía ya contentarse con vestidos y privilegios. No. Debía reclamar lo que me fue negado. El trono debía ser mío. Comencé a tejer mi red de lealtades en secreto. Compré guardias con monedas que robaba del tesoro destinado a festividades, manipulé consejeros menores con halagos, seduje a los que podían ser seducidos, y a los que no, los silencié de manera conveniente. Nadie sospechaba de mí, pues, ¿qué daño podía causar la hija despreciada, la niña que nunca fue vista como amenaza? Esa era mi ventaja. A los 17 ya tenía mis primeros seguidores, soldados cansados de la ineptitud de Alexander, comerciantes resentidos por los impuestos excesivos, y hasta un par de sanadores que juraban que el príncipe carecía del temple para gobernar. Todos veían en mí un fuego que Alexander jamás podría encender. Los años pasaron, y el día inevitable llegó. Mi padre, el rey Aurelio, finalmente murió tras una larga agonía. El reino lloró la caída del gran monarca, pero yo celebré en silencio. La coronación de Alexander fue anunciada con festejos que llenarían una semana entera. Los estandartes negros y rojos ondeaban en cada torre, la gente del reino reía y cantaba, esperando ansiosa la ascensión del nuevo rey. Todos parecían olvidar que, en las sombras, yo observaba. Alexander, a pesar de ser mi hermano mayor, siempre me quiso. Su bondad era genuina, y muchas veces me defendió en secreto de las miradas frías de nuestro padre. En los pasillos, a solas, él solía sonreírme y decirme que, si dependiera de él, siempre me tendría a su lado. En otra vida, quizá esa dulzura hubiera bastado para mantener mi corazón en paz. Pero esta no era esa vida. Un día antes de su coronación, lo cité en mis aposentos. Le dije que quería felicitarlo en privado, como la hermana que siempre estuvo a su lado. Y él acudió, ingenuo, sin sospechar nada, con esa sonrisa franca que me recordaba lo mucho que me había protegido de niña. Brianna, me dijo mientras entraba, con la voz llena de afecto. No sabes cuánto me alegra que estés aquí conmigo en este momento. Mañana, cuando sea coronado, quiero que te sientes a mi lado. Serás mi consejera personal. Nadie lo sabrá nunca, pero sin ti, yo no sería nada. Me dolió. Oh, dioses. Cuánto me dolió. Por un instante quise abrazarlo, quise confesarle todo. Pero entonces recordé la bofetada de mi padre, sus ojos de desprecio, la humillación de haber nacido en este mundo como alguien indeseado. Recordé cada noche de soledad, cada mirada de burla, cada murmullo que me llamaba la hija maldita. Y comprendí que nunca podría vivir en la sombra de Alexander. El reino no necesitaba un rey débil, ni un hombre que gobernara con el corazón. El reino necesitaba a alguien que no dudara en derramar sangre para mantener el poder. El reino me necesitaba a mí. Saqué lentamente la espada corta que había escondido bajo mi capa. Alexander me miró confundido, luego preocupado. «Brianna, ¿qué haces?» Con un movimiento rápido, lo abracé fingiendo ternura y hundí la hoja en su pecho. Sentí el calor de su sangre empapar mi vestido, escuché el jadeo ahogado de su garganta, vi la incredulidad en sus ojos. «Lo siento, hermano», susurré en su oído. «Pero el trono no es para ti». Nunca lo fue. Alexander cayó de rodillas, sus manos temblorosas intentaron detener la hemorragia, pero ya era inútil. Me miró una última vez, con lágrimas que se mezclaban con sangre en sus labios. Y aún en sus últimos segundos, no hubo odio en sus ojos, solo tristeza. Esa fue la última puñalada que recibí. No la que le di yo, sino la que él me dio con esa mirada.
Cuando finalmente cayó inerte al suelo, cerré sus ojos con mis propios dedos y, sin derramar una lágrima, ordené que su muerte se atribuyera a un intento de asesinato fallido por parte de un espía enemigo. El día de la coronación amaneció distinto. El pueblo no vería coronarse al príncipe heredero. En su lugar, verían ascender a la hija olvidada, la princesa que nadie había considerado digna. Yo, Brianna de la Croix, me convertiría en reina. Y en ese momento comprendí la respuesta a la pregunta que me perseguía desde niña. ¿Qué estaría dispuesta a hacer para lograr mi ambición? Todo. Incluso asesinar al único ser que alguna vez me amó. Goberné 5 años. Un periodo en los que el reino de la Croix dejó de ser un reino y se convirtió en una prisión. Yo era su carcelera. Me coroné reina en medio de un silencio expectante, y lo primero que hice fue recordarles a todos, nobles, plebeyos, comerciantes y soldados, que ya no tenían un rey bondadoso que les sonriera. Yo no era Alexander. Yo era Brianna, la reina nacida de un invierno cruel, la hija odiada que ahora se alzaba sobre todos ellos. Goberné con puño de hierro, no por placer, sino por miedo. Porque en el fondo, aquel niño que nunca llegó a vivir me había arrancado la última chispa de compasión que me quedaba. Lo perdí en el primer año de mi reinado. Mi hijo. Mi sangre. Lo único en este mundo que era completamente mío. Nació débil, demasiado pequeño, demasiado frágil. No sobrevivió más de una semana. Lo vi morir en mis brazos, mientras los sanadores murmuraban excusas inútiles. Ese día, algo dentro de mí se quebró. No lloré. No grité. Solo me levanté con los ojos secos y el corazón convertido en piedra. Y juré que nadie, jamás, volvería a arrebatarme nada. Fue así como la reina Brianna se convirtió en la tirana que el pueblo aprendió a odiar. Multipliqué los impuestos. Ejecuciones públicas para quienes osaran rebelarse. Las hogueras se encendían semana tras semana, y las cabezas rodaban en la plaza como advertencia. El amor del pueblo se convirtió en temor. Pero incluso en la oscuridad más profunda, yo tenía a alguien, Loki. Nadie conocía su rostro. Oculto tras una máscara de ópera blanca y carmesí, se presentaba como un espectro, un susurro en la penumbra de los pasillos del castillo. Decía que su rostro estaba desfigurado, aunque jamás supe si era verdad. Loki era mi sombra, mi espía personal, mi verdugo en secreto. No respondía a nadie más que a mí. Durante 5 años, Loki me fue leal. Me advirtió de traiciones, me libró de conspiraciones, me protegió como un perro guardián invisible. Confiaba en él más que en nadie. Y, sin embargo, al final, fue él quien me entregó. Aún no sé por qué lo hizo. No hubo explicación, no hubo confesión. Solo un amanecer en que me desperté rodeada por enemigos que jamás deberían haber sabido dónde dormiría aquella noche. Loki estaba allí, detrás de ellos, su máscara brillando con la luz del fuego. No me miró, no dijo nada. Solo inclinó la cabeza, como quien se despide de un cadáver que aún no ha terminado de arder. El pueblo clamaba mi muerte. Los mismos plebeyos que alguna vez soñé proteger, los mismos que de niña imaginaba ver en armonía junto a los nobles, ahora me escupían, me maldecían, me señalaban como monstruo. Y tal vez lo era. Me ataron a la hoguera en la plaza principal. Las maderas apiladas bajo mis pies crujían, impregnadas de aceite. Mis ropas estaban desgarradas, mi corona perdida. Ya no era una reina. Solo una mujer, sola, desnuda ante la furia de un reino entero. El fuego se encendió. Las llamas comenzaron a lamer mis piernas, a subir por mi piel. El dolor era insoportable, y aún así mi mente, en un último acto de crueldad, me llevó de regreso al recuerdo de mi hijo. Aquel bebé frágil, aquel cuerpo diminuto que apenas respiró una semana. Lo vi en mis brazos otra vez, con su piel pálida y sus ojos cerrados. Y entendí que fue él, y no yo, quien se llevó la última bondad que me quedaba. El humo entró en mis pulmones, mis gritos se mezclaron con los cánticos del pueblo, y mis huesos comenzaron a quebrarse bajo el calor. Y en medio de ese dolor, un pensamiento final germinó en mí. No pedí perdón. No clamé inocencia. Solo anhelé una segunda oportunidad. No porque la mereciera, no porque buscara redención, sino porque dentro de mí, muy escondida,
Aún quedaba la niña de 10 años que soñaba con un reino mejor. La niña que deseaba un lugar donde nobles y plebeyos vivieran en paz. Esa niña murió en el fuego mucho antes que mi cuerpo. Cuando las llamas devoraron lo último que quedaba de Brianna de la Croix, mi alma, en su último suspiro, pidió al destino un renacer. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Un reino distinto al que mi ambición destruyó. Y entonces, la reina tirana ardió hasta convertirse en ceniza.